Es una trampa, gritan desesperados los británicos a sus aliados israelíes, tratando de advertirles que el ataque terrestre a la Franja de Gaza podría resultar en una enorme emboscada de proporciones geopolíticas que afectaría a los planes hegemónicos de la angloesfera británico-estadounidense. Y es que los planes israelíes de ingresar completamente en el territorio de Gaza lucen indetenibles, a pesar de los llamados internacionales para detener tal catástrofe humanitaria, a tal punto que sus incondicionales aliados occidentales comienzan a advertir de los peligros mortales de tal acción, señalándola como una verdadera trampa mortal para Israel. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Hamás está tendiendo una trampa a Israel. Con estas lapidarias palabras, el ex jefe de los servicios de inteligencia del Reino Unido de Gran Bretaña, Alex Junker, describió lo que desde su punto de vista ha sido la ofensiva lanzada por la Organización de Resistencia Palestina Hamás en contra de las Fuerzas de Defensa de Israel el pasado 7 de octubre. El ex jefe de MI6 británico se manifestó de esta forma en una entrevista hecha por el programa The Today Podcast del medio británico BBC, en el cual fue interrogado sobre la perspectiva, desde el punto de vista del análisis de inteligencia, sobre los más recientes hechos de el largo y tortuoso conflicto palestino-israelí. Como recordaremos, el más reciente capítulo del largo conflicto entre los palestinos e israelíes comenzó el pasado 7 de octubre, con una espectacular operación militar lanzada por la organización palestina Hamás en contra de las fuerzas de defensa de Israel en las áreas contiguas a la Franja de Gaza. Tal acción, sin precedentes en la historia de las organizaciones de resistencia palestinas, solo es comparable al conflicto bélico árabe-israelí, conocido popularmente como la Guerra de Yom Kippur, del cual se celebraba un aniversario más precisamente un día antes de las acciones militares de Hamás. Aquel conflicto ocurrido en 1973 también tomó de sorpresa a las fuerzas de defensa de Israel. Sin embargo, en aquel entonces, fue una coalición de ejércitos de naciones árabes, lideradas por Egipto y Siria, las que pusieron en una difícil situación a Israel. Pero aquel conflicto bélico convencional condujo a un proceso de negociaciones que años después llevó a la histórica firma de los acuerdos de paz entre Egipto e Israel, conocido como los acuerdos de Camp David. Pero todo indica que este conflicto no es de tal naturaleza. Y es precisamente a eso a lo que el ex jefe de inteligencia británica se refiere, ya que para Alex Junker, la ofensiva militar de Hamás del pasado sábado solo es parte de una estrategia para obligar a las fuerzas militares israelíes a ingresar dentro del territorio de la Franja de Gaza. Aunque Junker no da razones técnicas y militares particulares para señalar que tal acción pudiese ser un error para Israel, sí menciona algo que desde el punto de vista del sentido común es bastante lógico. No debes hacer lo que tu enemigo quiere que hagas. El ex oficial de inteligencia señala que las acciones militares israelíes, como han sido los bombardeos dentro de Gaza y la acumulación de armas y tropas a lo largo de la línea de frontera con la Franja, junto a las promesas del gobierno israelí de destruir completamente a la organización palestina, evidentemente es lo que esperaba Hamás que ocurriera luego de su ataque. Señala Alex Junker, Hamás estará complacido si Israel se compromete a una invasión terrestre a gran escala y de duración indefinida de Gaza debido a la escala e intensidad del conflicto que eso implicaría. A lo que añadió, lo que pondría a los aliados y socios de Israel en la región en una posición imposible, ante la magnitud del desastre humanitario que ello acarrearía. Pareciese obvio que luego de la meticulosa y muy planificada operación militar ejecutada por Hamás, que logró derrotar en cuestión de pocas horas a uno de los sistemas defensivos militares más poderosos y sofisticados del planeta, los mismos no tengan igualmente planificado desde hace años
la defensa militar de la Franja de Gaza. Aparte del tremendo éxito de la contrainteligencia de Hamas, que logró cegar completamente a la inteligencia israelí, es abiertamente conocido que dicha organización dispone de una extensa red de túneles y búnkers subterráneos, de los cuales las fuerzas militares de Israel no tienen la menor información que goce de credibilidad. Por lo que prácticamente las fuerzas israelíes se enfrascarían en una lucha calle por calle, casa por casa, de una ciudad en ruinas y llena de escombros, provocado por los mismos bombardeos de su fuerza aérea, que además impediría o dificultaría la movilidad de vehículos blindados que presten cobertura a las tropas de infantería de asalto. Y los blindados que llegasen a adentrarse en la zona urbana de Gaza serían presas, como ya lo han sido, de los lanzagranadas RPG-7 con cargas tándem, los cuales en reciente video de Hamas están siendo producidos por esta organización de comprobada eficacia contra los tanques Merkava 4 en los recientes combates. A lo que se suma de igual forma el uso de drones bajo presupuesto o cuadricópteros armados con cargas explosivas, de los cuales también se pudo apreciar en video su efectividad contra el tanque más moderno del ejército israelí. Resulta evidente que la acción militar de ingresar a la Franja de Gaza provocaría altas bajas militares en las fallas del ejército de Israel. Basta recordar que las fuerzas rusas, para capturar la ciudad de Bakhmut, de 45 kilómetros cuadrados, perdieron 20.000 soldados. La Franja de Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no son estas consideraciones técnicas a las que se refiere el ex jefe de inteligencia cuando califica que la operación terrestre israelí sería caer en una trampa. Es el inmenso daño humanitario que se causaría a la población civil palestina, lo que pondría a Israel en una posición indefendible por parte de algunos de sus aliados. Cosa que ya empezó a ocurrir, con la decisión israelí de asediar a la Franja de Gaza, bloqueando los servicios de agua, electricidad, alimentos y medicinas a los más de 2 millones de habitantes del territorio, el cual, en un 50% son niños. A lo que se suma los bombardeos del puesto fronterizo de Rafka con Egipto para impedir la entrada de ayuda humanitaria a la franja. El ultimátum de evacuación de la zona norte y el bombardeo de las caravanas de civiles palestinos que huyen de esa parte de Gaza, colocando a sus aliados occidentales en una posición sumamente difícil, ya que tales medidas son abiertamente contrarias al derecho internacional humanitario, no pudiendo la maquinaria de la propaganda occidental ocultar la tragedia provocada, ya no por una operación militar, sino más parecido a una operación de venganza y castigo a la población civil. Y mientras debilitan el respaldo que de Occidente reciben incondicionalmente, logran coaccionar a sus más disímiles adversarios en una posible coalición militar de naciones y organizaciones musulmanas que hasta ayer no se toleraban por sus disputas internas. El ingreso de las fuerzas de defensa israelíes a la Franja de Gaza pudiese convertirse en un punto de inflexión para numerosos países musulmanes y árabes que se verían forzados por la presión de sus pueblos a asumir una postura activa frente a la operación militar israelí y, en consecuencia, una escalada de incalculables proporciones, convirtiéndose en un conflicto bélico de carácter limitado y asimétrico como lo es el palestino-israelí, en un conflicto bélico regional con capacidad de convertirse muy rápidamente en un conflicto a nivel global, donde no solo Israel contaría con armamento nuclear, ya que de involucrarse Pakistán como país musulmán que es, estaría entrando en escena otro país con capacidad militar nuclear. En conclusión, los británicos tienen muy claro que la iniciativa estratégica del presente conflicto lo tiene Hamas y que Israel solo logra articular acciones reactivas, producto del duro golpe recibido en su orgullo, pero que resulta altamente peligroso, ya que la intransigencia y arrogancia israelí, poseedora de armas nucleares, puede fácilmente llevar al mundo al borde de la extinción. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.